Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas, romance y todo lo que nos hace suspirar. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que cada vez atrapa a más personas, las series turcas. Sí, esas producciones llenas de pasión, intrigas familiares, paisajes impresionantes y personajes que nos roban el corazón. Y lo mejor de todo es que vamos a mirar al futuro. Prepárense porque les voy a revelar 10 series turcas que si Netflix hace las cosas bien, los van a enamorar en 2025. Sí, el próximo año. Así que si son de los que aman adelantarse a las tendencias, este es su vídeo. Antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de recomendaciones, análisis y noticias del mundo del entretenimiento turco. Les prometo que no se van a arrepentir. Además, su suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. ¿Listos? Empecemos con la cuenta regresiva hacia el enamoramiento turco. Recuerden que estas son mis predicciones basadas en lo que está sonando, los proyectos en desarrollo y los talentos que están despuntando. Así que tómenlo como una lista de deseos que esperamos que Netflix convierta en realidad. 1. El Jardín de los Secretos Esmeralda, imaginen una historia ambientada en la Capadocia, con esos paisajes de ensueño llenos de globos aerostáticos y formaciones rocosas únicas. Aquí una joven heredera de una familia poderosa descubre un secreto ancestral que podría cambiar el destino de su clan. Romance prohibido, traición y un misterio que se desentraña poco a poco. Creo que una serie con esta premisa y esa ambientación tendría un éxito arrollador. Además, ¿a quién no le gusta un buen drama familiar? Yo ya estoy visualizando las escenas llenas de pasión bajo la luz de la luna Capadocia. ¡Uf! Pero vayamos más allá. Esta serie no solo se centraría en la historia de amor, sino que exploraría las tradiciones y la cultura de la región de Capadocia. Podríamos ver rituales ancestrales, la artesanía local y la importancia de la familia en la sociedad turca. La protagonista, quizás llamada Elif, sería una joven moderna que lucha por encontrar su lugar en un mundo que aún está muy arraigado a las costumbres antiguas. Su encuentro con el misterioso Demir, un hombre que guarda oscuros secretos sobre su pasado, desataría una serie de eventos que pondrían a prueba su lealtad y su amor. La serie podría tener elementos de fantasía sutil, con leyendas locales que se entrelazan con la realidad, creando una atmósfera mágica y cautivadora. Los conflictos familiares se intensificarían a medida que se revelan secretos del pasado, y la lucha por el poder dentro del clan se volvería cada vez más despiadada. Podríamos ver traiciones inesperadas, alianzas rotas y sacrificios dolorosos en nombre de la familia y el amor. La fotografía de la serie sería impresionante, capturando la belleza única de Capadocia con sus amaneceres dorados, sus paisajes lunares y sus cuevas milenarias. La música también jugaría un papel importante con melodías tradicionales turcas que se fusionan con ritmos modernos, creando una banda sonora emotiva y envolvente. El Jardín de los Secretos Esmeralda podría convertirse en un fenómeno global, atrayendo a espectadores de todo el mundo con su mezcla de romance, misterio, drama familiar y cultura turca. Imaginen la campaña de marketing, fotos impresionantes de globos aerostáticos al amanecer, con los protagonistas abrazados en medio de un paisaje de ensueño. Trailers llenos de intriga y pasión, que te dejan con ganas de saber más. Y por supuesto, una banda sonora que te atrapa desde el primer instante. 2. Estambul Noir, si les gusta el thriller psicológico con un toque de misterio y una atmósfera oscura, esta es para ustedes. Un detective atormentado por su pasado debe resolver una serie de crímenes que parecen estar conectados entre sí por un oscuro secreto que se esconde en las calles de Estambul. Imaginen la mezcla de escenarios modernos con la historia milenaria de la ciudad. Esta serie podría ser la sucesora de The Protector, pero con mucha más intriga y complejidad en los personajes. Además, me encantaría que tuviera una estética visual impactante, con colores fríos y una banda sonora que te ponga la piel de gallina. Profundicemos en la trama. El detective, tal vez llamado Kemal, arrastra consigo la culpa por un caso fallido que le costó la vida a su compañero y lo dejó marcado para siempre. Ahora, trabajando solo, se enfrenta a un nuevo desafío, una serie de asesinatos que parecen aleatorios pero que poco a poco revelan un patrón inquietante. Las víctimas son personas influyentes de la sociedad estambulita,
cada una con un oscuro secreto que la conecta con un pasado turbio. A medida que Kemal se adentra en la investigación, se encuentra con personajes ambiguos y peligrosos, políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos, artistas bohemios y figuras religiosas con dobles intenciones. La serie exploraría los rincones más oscuros de Estambul, desde los barrios marginales hasta los palacios decadentes, mostrando la dualidad de una ciudad que es a la vez moderna y tradicional, rica y pobre, hermosa y cruel. La atmósfera sería opresiva y claustrofóbica, con calles estrechas, luces tenues y una lluvia constante que refleja el estado de ánimo del detective. La música inspirada en el jazz y la música turca tradicional crearía una sensación de tensión y misterio. Estambul Noir no sería solo un thriller policial, sino también un retrato psicológico de un hombre atormentado por sus demonios internos. Kemal tendría que enfrentarse a sus propios miedos y fantasmas para resolver el caso y encontrar la redención. La serie podría tener flashbacks que revelan su pasado y explican por qué es como es. También podría explorar temas como la corrupción, la desigualdad social, la inmigración y la pérdida de la identidad cultural en una ciudad que está en constante cambio. La estética visual sería clave para crear la atmósfera deseada. Se utilizarían colores fríos como el gris, el azul y el negro, para transmitir una sensación de melancolía y desesperación. Las escenas nocturnas serían abundantes, mostrando las calles oscuras y solitarias de Estambul. La fotografía estaría inspirada en el cine negro clásico con ángulos inusuales, contrastes marcados y un uso expresivo de la luz y la sombra. 3. La joya del Egeo, dejemos atrás el drama y el misterio y vayamos a una comedia romántica ligera y divertida. Una chef talentosa, pero un poco caótica, hereda un pequeño restaurante en una isla paradisíaca del Egeo. Allí, conoce a un apuesto arquitecto que llega para remodelar el lugar y, por supuesto, chocan al principio pero terminan enamorándose. Playas de arena blanca, comida deliciosa, paisajes impresionantes y una historia de amor que te derrite el corazón. Sería perfecta para verla en un fin de semana y olvidarte de todos tus problemas. Además, creo que podría impulsar el turismo a las islas turcas como lo hizo Love is in the Air. Imaginemos los detalles de esta comedia romántica. La chef, quizás llamada Denise, es una joven apasionada por la cocina que sueña con abrir su propio restaurante. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando hereda un pequeño local en una isla griega del Egeo. Al principio está desilusionada, ya que el restaurante está en ruinas y la isla es un lugar tranquilo y alejado de todo. Pero poco a poco se enamora del encanto del lugar y decide aceptar el desafío. El arquitecto, tal vez llamado Aras, es un hombre exitoso y sofisticado que ha sido contratado para remodelar el restaurante. Es un perfeccionista y un poco arrogante, lo que choca con el espíritu libre y creativo de Denise. Desde el primer momento saltan chispas entre ellos, pero ambos se resisten a admitir sus sentimientos. La serie mostraría la belleza de las islas griegas del Egeo con sus casas blancas, sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus paisajes impresionantes. La comida también jugaría un papel importante con platos tradicionales griegos y turcos que se preparan con ingredientes frescos y locales. La serie podría tener escenas divertidas y románticas, como la preparación de una cena sorpresa, un paseo en barco al atardecer o una fiesta en la playa. También podría explorar temas como la amistad, la familia, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Denise tendría que aprender a confiar en sí misma y a seguir sus sueños, mientras que Aras tendría que abrir su corazón y dejar atrás sus prejuicios. Los personajes secundarios serían coloridos y entrañables, como la abuela de Denise, una mujer sabia y divertida que le da consejos sobre la vida y el amor, o el camarero del restaurante, un hombre amable y servicial que siempre está dispuesto a echar una mano. La joya del Egeo sería una serie refrescante y optimista que te deja con una sonrisa en la cara. Sería perfecta para verla en verano y soñar con unas vacaciones en una isla paradisíaca. La música con ritmos griegos y turcos te transportaría a un ambiente festivo y relajado. 4. El legado otomano, esta sería una serie histórica ambiciosa que nos transportaría a la época del Imperio Otomano. Guerras, intrigas palaciegas, romances prohibidos y la lucha por el poder serían los ingredientes principales. Pero en lugar de centrarse en los sultanes más famosos, podría explorar la vida de personajes menos conocidos pero igual de fascinantes, como las mujeres del harén, los consejeros del sultán o los soldados que luchaban en las fronteras del imperio.
Creo que podría ser una producción espectacular con un vestuario impresionante y una recreación histórica muy cuidada. Vamos a detallar esta propuesta épica. La serie podría centrarse en la historia de una mujer, quizás llamada Aisée, que es vendida como esclava al harén del sultán. Aisée es una joven inteligente y ambiciosa que sueña con tener una vida mejor. A pesar de las dificultades, logra ascender en la jerarquía del harén y se convierte en una de las favoritas del sultán. Pero su éxito la convierte en blanco de la envidia y la intriga de las otras mujeres del harén, que están dispuestas a todo para mantener su posición. La serie mostraría la vida cotidiana en el harén con sus rituales, sus costumbres y sus secretos. También exploraría las relaciones entre las mujeres del harén, sus rivalidades y sus alianzas. Además de la historia de Aisée, la serie podría seguir la vida de otros personajes, como un consejero del sultán que lucha por mantener el equilibrio entre las facciones políticas rivales, un soldado que lucha en las fronteras del imperio y se enfrenta a la brutalidad de la guerra, o un espía que trabaja para un enemigo extranjero y trata de socavar el poder del sultán. El legado otomano sería una serie ambiciosa y espectacular que recrearía la época del Imperio Otomano con gran detalle y rigor histórico. El vestuario sería impresionante con trajes lujosos y elaborados que reflejan el poder y la riqueza del imperio. Los decorados serían grandiosos y realistas, recreando los palacios, los mercados y las calles de Estambul. La música con melodías tradicionales turcas crearía una atmósfera épica y emotiva. La serie exploraría temas como el poder, la ambición, el amor, la traición, la guerra y la religión. También mostraría la diversidad cultural del Imperio Otomano, con personajes de diferentes orígenes y religiones. 5 Alas de libertad, esta serie abordaría un tema social importante, la lucha de las mujeres turcas por la igualdad de derechos. La historia seguiría a un grupo de mujeres de diferentes orígenes y edades que se unen para crear una organización que defienda los derechos de las mujeres y luche contra la discriminación. Sería una serie inspiradora y conmovedora que mostraría la fuerza y la resiliencia de las mujeres turcas. Además, creo que podría generar un debate interesante sobre la situación de las mujeres en la sociedad actual. Profundicemos en el desarrollo de esta serie. Podríamos tener a Leila, una abogada exitosa que ha luchado contra la discriminación en su propio campo y ahora quiere ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Fatma, una ama de casa tradicional que ha sufrido abusos por parte de su marido y decide romper con su silencio. Elif, una estudiante universitaria que está comprometida con la causa feminista y quiere cambiar el mundo. Y Aisée, una mujer mayor que ha vivido muchas décadas de opresión y quiere dejar un legado para las futuras generaciones. Juntas, estas mujeres crearían una organización que ofrece apoyo legal, psicológico y social a las mujeres que lo necesitan. La serie mostraría los desafíos que enfrentan estas mujeres en su lucha por la igualdad de derechos. Se enfrentarían a la oposición de la sociedad conservadora, a la discriminación en el trabajo, a la violencia doméstica y a la falta de oportunidades. Pero también mostraría su fuerza, su valentía y su determinación para superar estos obstáculos. La serie podría tener casos reales de mujeres que han luchado por sus derechos en Turquía. También podría explorar temas como el matrimonio infantil, la violencia de género, la brecha salarial y la falta de representación política. Alas de libertad sería una serie inspiradora y conmovedora que mostraría la realidad de las mujeres turcas y su lucha por la igualdad. Sería una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género y te anima a luchar por un mundo más justo y equitativo. La música con canciones de artistas turcas que abordan temas feministas crearía una atmósfera emotiva y poderosa. 6 La sombra del Bósforo volvemos al misterio, pero esta vez con un toque sobrenatural. Una joven historiadora descubre un antiguo manuscrito que revela la existencia de una sociedad secreta que controla el destino de Estambul desde las sombras. A medida que investiga, se da cuenta de que ella también está conectada a esta sociedad de una manera que nunca imaginó. Imaginen la mezcla de historia, mitología y elementos sobrenaturales. Creo que podría ser una serie muy original y adictiva. Además, el Bósforo con su belleza misteriosa sería el escenario perfecto para esta historia. Desarrollemos la trama y la ambientación de esta serie de misterio. La joven historiadora, tal vez llamada Zeynep, es una experta en la historia otomana. Un día, encuentra un antiguo manuscrito en una biblioteca olvidada.
El manuscrito revela la existencia de una sociedad secreta llamada los Guardianes del Bósforo, que se dice que ha controlado el destino de Estambul durante siglos. Al principio Zeynep es escéptica, pero a medida que investiga, se da cuenta de que el manuscrito contiene información que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Comienza a sospechar que la sociedad secreta es real y que todavía está activa en la actualidad. A medida que se adentra en la investigación, Zeynep se encuentra con personajes misteriosos y peligrosos que están relacionados con la sociedad secreta. Descubre que ella también está conectada a la sociedad de una manera que nunca imaginó. Su familia ha estado involucrada con los Guardianes del Bósforo durante generaciones, y ella es la elegida para continuar su legado. La Sombra del Bósforo sería una serie original y adictiva que mezcla historia, mitología y elementos sobrenaturales. La serie mostraría la belleza misteriosa del Bósforo con sus palacios, sus mezquitas y sus leyendas. También exploraría la historia y la cultura de Estambul, con sus influencias otomanas, bizantinas y romanas. La música con melodías tradicionales turcas y elementos electrónicos crearía una atmósfera inquietante y enigmática. 7. Bajo el sol de Antalya, una historia de segundas oportunidades. Un hombre que ha perdido todo decide mudarse a Antalya, una ciudad costera en el sur de Turquía, para empezar de nuevo. Allí conoce a una mujer que también está buscando un nuevo comienzo y juntos construyen una nueva vida llena de amor y esperanza. Paisajes soleados, playas paradisíacas y una historia de amor que te levanta el ánimo. Sería perfecta para verla en invierno y transportarte a un lugar cálido y acogedor. Detallemos la historia de estos personajes que buscan un nuevo comienzo. El hombre, quizás llamado Kerem, es un empresario exitoso que lo pierde todo debido a una mala inversión. Desilusionado y sin rumbo, decide mudarse a Antalya, una ciudad costera en el sur de Turquía, para empezar de nuevo. Allí compra una pequeña casa en la playa y empieza a trabajar como pescador. La mujer, tal vez llamada Defne, es una profesora que ha sufrido una tragedia personal y decide mudarse a Antalya para alejarse de su pasado. Allí consigue un trabajo como profesora en una escuela local y empieza a reconstruir su vida. Kerem y Defne se conocen en la playa y se sienten atraídos el uno por el otro. Ambos están buscando un nuevo comienzo y juntos construyen una nueva vida llena de amor y esperanza. La serie mostraría la belleza de Antalya con sus paisajes soleados, sus playas paradisíacas y su ambiente relajado. También exploraría la cultura local con sus tradiciones, su gastronomía y su gente amable. Bajo el sol de Antalya sería una serie optimista y reconfortante que te recuerda que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Sería perfecta para verla en invierno y soñar con un lugar cálido y acogedor. 8. El secreto del Valle Perdido, una serie de aventuras y misterio ambientada en el interior de Turquía, en una región poco explorada y llena de leyendas. Un grupo de arqueólogos descubre un mapa antiguo que los lleva a un valle perdido donde se esconde un tesoro legendario. Pero no son los únicos que buscan el tesoro y tendrán que enfrentarse a peligrosos rivales. Paisajes impresionantes, acertijos por resolver y una aventura que te mantiene al borde del asiento. Creo que podría ser una serie muy entretenida y emocionante. Imaginemos los desafíos y los personajes de esta aventura. El grupo de arqueólogos, liderado por la intrépida profesora Deniz, descubre un mapa antiguo en un museo de Estambul. El mapa los lleva a un valle perdido en el interior de Turquía, una región poco explorada y llena de leyendas. Se dice que el valle esconde un tesoro legendario, perteneciente a una antigua civilización que habitó la región hace siglos. Pero Deniz y su equipo no son los únicos que buscan el tesoro. Un grupo de mercenarios, liderados por el despiadado Demir, también está tras la pista del tesoro. Demir está dispuesto a todo para conseguir su objetivo, incluso a matar. Deniz y su equipo tendrán que enfrentarse a peligrosos desafíos para proteger el tesoro y evitar que caiga en manos equivocadas. La serie mostraría paisajes impresionantes del interior de Turquía, con sus montañas, sus valles y sus ruinas antiguas. También exploraría la cultura local, con sus leyendas, sus tradiciones y su gente hospitalaria. El secreto del Valle Perdido sería una serie entretenida y emocionante que te mantiene al borde del asiento. Sería perfecta para los amantes de las aventuras y los misterios. 9. La promesa de Urgup, un drama familiar ambientado en Urgup, otra ciudad de la Capadocia.
Dos familias poderosas están enfrentadas desde hace años por una antigua disputa. Pero cuando los hijos de ambas familias se enamoran, la guerra entre ellos se intensifica aún más. Romance prohibido, rivalidades familiares y un secreto que podría destruirlo todo. Creo que podría ser una serie llena de pasión y drama, al estilo de Romeo y Julieta, pero con el toque turco. Detallemos la historia de amor prohibido y el conflicto familiar. Las familias, los Karadağ y los Soysalan, han estado enfrentadas durante generaciones por una disputa sobre la propiedad de unas tierras. La rivalidad entre ellas es intensa y ha provocado muchas tragedias en el pasado. Pero cuando Ali, el hijo mayor de los Karadağ, conoce a Elif, la hija menor de los Soysalan, se enamoran perdidamente. Su amor es prohibido y pone en peligro la paz entre las familias. Ali y Elif tendrán que luchar contra la oposición de sus familias para estar juntos. Pero un antiguo secreto amenaza con destruir su amor y desatar una guerra aún más sangrienta entre las familias. La promesa de Urgup sería una serie llena de pasión, drama y suspense. Mostraría la belleza de Urgup, con sus paisajes únicos y sus casas de piedra. También exploraría las tradiciones y costumbres de la región de Capadocia. 10. El maestro de Ankara, un thriller político que te dejará sin aliento. Un profesor de universidad se ve envuelto en una conspiración que podría poner en peligro la estabilidad del país. A medida que investiga, descubre que las personas más poderosas de Ankara están involucradas en la conspiración y que su vida corre peligro. Intriga, suspense y una trama que te mantiene enganchado desde el primer episodio. Creo que podría ser una serie muy actual y relevante, que abordaría temas como la corrupción, el poder y la justicia. Desarrollemos la trama de este thriller político. El profesor, llamado Murat, es un experto en política turca. Un día, recibe una llamada telefónica anónima que le advierte sobre una conspiración que podría poner en peligro la estabilidad del país. Al principio Murat es escéptico, pero a medida que investiga, descubre que la información es creíble. Comienza a sospechar que las personas más poderosas de Ankara están involucradas en la conspiración. A medida que se adentra en la investigación, Murat se da cuenta de que su vida corre peligro. Es seguido, amenazado y atacado por desconocidos. Pero no se rinde y continúa investigando hasta descubrir la verdad. El maestro de Ankara sería una serie actual y relevante que aborda temas como la corrupción, el poder y la justicia. La serie mostraría la ciudad de Ankara, con sus edificios gubernamentales, sus calles bulliciosas y su ambiente tenso. Y ahí lo tienen. Mis 10 predicciones de series turcas que, si Netflix nos escucha, nos enamorarán en 2025. Sé que algunas de estas ideas son solo eso, ideas, pero me emociona pensar en el potencial que tiene la televisión turca para seguir sorprendiéndonos con historias originales, personajes entrañables y producciones de alta calidad. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber cuál de estas series les gustaría ver más. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Tienen alguna otra idea para una serie turca que debería estar en Netflix? Compártanla conmigo. Muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares que aman las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.